aquí en el Hospital Universitario San Vicente Fundaciones, soy profesor de la Universidad de Antioquia. La idea es que el día de hoy hablemos de la parte electrocardiográfica sobre isquemia, lesión y necrosis, es decir, lo relacionado con la enfermedad cardíaca isquémica, y que miremos algunos de los diagnósticos diferenciales electrocardiográficos más importantes. Adicional a esto, ustedes van a tener, si no estoy mal, el viernes una actividad con el doctor Carlos José Jaramillo, también donde van a reforzar este mismo tema. Entonces, muchachos, lo primero es que ustedes deben recordar que el electrocardiograma, a pesar de que es un estudio muy antiguo que lleva más de 100 años de existencia, sigue siendo decisivo para los diagnósticos en enfermedad cardiovascular y específicamente para enfermedad coronaria en lo que es el síndrome coronario agudo, es decir, la obstrucción aguda de una de las coronarias, generalmente por una ruptura de placa aterosclerótica, pero que puede ser de otras causas también que ustedes irán desarrollando a lo largo del semestre. Va a ayudar a definir específicamente qué tipo de evento coronario es el que presentó el paciente y de acuerdo a eso es que se van a tomar después medidas de tratamiento. Adicionalmente, nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial. ¿Qué es eso del diagnóstico diferencial? Es decir, otras enfermedades que tengan presentaciones similares, entonces vamos a tener un abanico que nos ayude a poder establecer el diagnóstico correcto. Uno de los aspectos más importantes que ustedes deben ir teniendo en cuenta, que es desde el punto de vista clínico, pero que obviamente hace parte de esa formación que ustedes están teniendo, es que cuando llega un paciente de un servicio de urgencias con un dolor en el pecho y se le sospecha que tenga un síndrome coronario agudo, entonces el electrocardiograma se debe tomar e interpretar en los primeros 10 minutos de la atención. Ustedes ya han ido desarrollando a lo largo del semestre con las clases de anatomía cuáles son las arterias coronarias. Así como las arterias coronarias entonces van a encargarse de cubrir ciertos territorios, el electrocardiograma nos va a ayudar a establecer exactamente cuál de las coronarias puede ser la que está más alterada, la que se obstruyó en un evento dado. Repasando un poquito lo de las coronarias y cómo se ven en el electrocardiograma, entonces tenemos que la arteria coronaria derecha, que ustedes ven como ACD, o la arteria circunfleja, la coronaria derecha, pues es como su nombre lo dice, la circunfleja es una de las ramas de la coronaria izquierda. Entonces las personas pueden tener dominancia de una de las dos. ¿Qué quiere decir? Generalmente la cara inferior va a estar irrigada por la coronaria derecha, un 70-75% de las personas, pero alrededor de un 20% la cara inferior la va a irrigar en la arteria circunfleja, eso es una variante anatómica, y un 5% van a tener codominancia, es decir, que ambas arterias van a irrigar ese territorio. La cara inferior entonces, que puede ser irrigada por una de estas dos arterias, la vamos a evaluar en el electrocardiograma con las derivadas D2, D3 y ABF. Que si lo vemos en este corte acá transversal del corazón, recordemos, ventrículo izquierdo es redondito, el ventrículo derecho es una media luna que abraza al izquierdo, y las caras específicamente desde el punto de vista del electrocardiograma se refieren solamente al ventrículo izquierdo, que es el que corresponde a la mayor irrigación y el mayor responsable en la enfermedad cardíaca isquémica. Entonces, la cara inferior, que es la que ven aquí sombreada, va a estar irrigada por la coronaria derecha o la circunfleja, dependiendo de la dominancia, como ya les mencionaba. La cara lateral va a estar irrigada por la coronaria izquierda, tanto por su rama circunfleja como por la descendente anterior. La descendente anterior es la que ustedes también van a conocer como la interventricular anterior. Esta cara lateral, ustedes ven acá sombreada del ventrículo, aquí ya teníamos la inferior, aquí tenemos la lateral. Esa lateral la vamos a ver en D1 y ABL, la parte más alta de la cara lateral, y con B5, B6 la parte más baja de la cara lateral. El septo y la cara anterior,
que correspondería al resto de esta circunferencia del ventrículo izquierdo, van a estar irrigadas entonces por la coronaria izquierda por su rama descendente anterior e interventricular anterior, y lo que es específicamente la parte inicial del septo la vemos con B1 y B2, y el resto de la cara anterior con B3 y B4, y ahí ya tenemos completa la irrigación del ventrículo izquierdo. Vuelvo y les recuerdo: cara inferior, que la veríamos con D2, D3 y ABF, cara lateral D1 a BL, B5, B6, y lo que es anteroseptal B1 a B4. Como ven, hemos mencionado 11 de las 12 derivadas del electrocardiograma. ABR es una derivada muy particular que más adelante veremos cuál es su utilidad. Entonces hemos dicho las caras del ventrículo izquierdo. Vuelvo y les digo, son las que más frecuentemente se van a ver comprometidas en un paciente que tenga un infarto agudo de miocardio. Pero el ventrículo derecho también se puede infartar. Específicamente el ventrículo derecho va a estar irrigado generalmente, vuelve y juega dependiendo de la dominancia, pero aquí casi que sí exclusivamente por la coronaria derecha. Cuando hay un infarto que comprometa el ventrículo derecho, se llama, nunca compromete solo el ventrículo derecho, siempre se compromete también alguna parte del ventrículo izquierdo, que generalmente va a ser la cara inferior, porque la cara inferior está irrigada por la coronaria derecha, que a su vez irriga el ventrículo derecho. Cuando hay entonces un infarto que comprometa la cara inferior, se debe evaluar si hay extensión, es decir, si también se infartó el ventrículo derecho. Esto se hace con unas derivadas electrocardiográficas especiales. El electrocardiograma tiene unas derivadas frontales o de miembros y las derivadas precordiales. Esas precordiales van hacia el lado izquierdo, que son B1 a B6. Ustedes recuerdan, van a ir desde el borde paraesternal derecho y de ahí adelante van a ir hacia la izquierda. Hay unas derivadas especiales que son las precordiales derechas, que son lo contrario, van en espejo. Entonces arrancan desde el borde paraesternal izquierdo y de ahí van hacia el lado derecho. Cuando se toman esas precordiales derechas, específicamente la derivación B4R, que va en el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular derecha, por eso R, hacen el diagnóstico de extensión al ventrículo derecho. Y hay otra cara especial, mal llamada, pero muy comúnmente conocida como la cara posterior, pero realmente se llama la cara inferobasal, porque si ustedes repasan la anatomía, el ventrículo derecho no tiene cara posterior, tiene una cara inferior o diafragmática, tiene una cara lateral o una cara anterior y el septo. Simplemente el segmento más basal de la cara inferior normalmente queda mucho más posterior y por eso se le ha conocido también como cara posterior, pero realmente es el segmento más basal de la cara inferior. Esta rama está irrigada por la descendente posterior o interventricular posterior, que es una rama de la coronaria derecha o de la circunfleja, dependiendo de la dominancia, como lo mencionaba ahorita. Estas se evalúan con unas derivadas especiales que son B8 y B9. Entonces, si en el electrocardiograma normal las precordiales van hacia la izquierda, B8 y B9 son derivadas que se toman en la parte posterior, en la espalda, siguiendo el mismo quinto espacio intercostal, pero con la línea escapular y con la línea paravertebral izquierda. Ahí tendríamos B8, B9 y nos ayudaría a evaluar específicamente esta cara. Y vamos a sospechar que hay un evento coronario cuando en estas derivadas, encontremos elevación del ST, que esto lo veremos ahorita. Pero en las derivadas comunes y corrientes, es decir, de B1 a B6,
vamos a sospechar que hay compromiso de esta cara si encontramos que la R es mayor que la S en B1. Si ustedes recuerdan, en el electrocardiograma normal, B1 es una derivada que debe tener una R pequeñita con una S grande. Si encontramos lo contrario, es decir, un predominio de la R, una de las cosas que debemos sospechar es que haya un infarto de la cara inferobasal. Y les había dicho ahorita que llevábamos 11 de las 12 derivadas estándar y que nos faltaba ABR. ABR justamente es muy importante para sospechar que haya una obstrucción del tronco proximal de la coronaria izquierda. Recuerden que la coronaria derecha es una y ya de cada coronaria salen sus ramas, pero que son ramas mucho más pequeñas. La coronaria izquierda sale en un tronco común y se divide en dos ramas grandes importantísimas, que eran la descendente anterior, la interventricular anterior y la circunfleja. Cuando se nos obstruye ese tronco, entonces estamos dejando sin irrigación alrededor del 60-70% del corazón izquierdo, es decir, que estamos generando un daño muy grande con una alta posibilidad de muerte en ese paciente. Entonces hay que ser muy acuciosos en el diagnóstico temprano de esta enfermedad, pues necesita una intervención muy pronta para poder salvar la vida del paciente. Se debe sospechar que hay entonces obstrucción del tronco principal cuando hay elevación del ST en ABR y en B1, pero las elevaciones del ST de ABR debe ser mayor que B1, ese es uno de los criterios. Y se va a encontrar infradesnivel del ST en al menos 6 derivadas adicionales del resto del electrocardiograma. Esos serían los criterios diagnósticos para considerar un compromiso del tronco. Hasta aquí hemos visto lo que es la anatomía coronaria y su correlación con el electrocardiograma. Es decir, cada una de las caras cardíacas, por qué arteria está irrigada y cómo podemos ver eso en el electrocardiograma. Ahora vamos a ver una parte de fisiología, específicamente se llaman fundamentos electrofisiológicos porque tiene que ver con la actividad eléctrica cardíaca, porque al fin y al cabo el electrocardiograma es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, los cambios que vemos en el electrocardiograma en el paciente que tiene obstrucción de las coronarias y que tiene isquemia cardíaca realmente representan cambios en esa actividad eléctrica del corazón. Primero, dentro de esos fundamentos, entonces debemos tener presente que si la pared del ventrículo, a grandes rasgos y desde el punto de vista fisiológico, lo podemos dividir en dos partes, que es el endocardio y el epicardio. El endocardio, la parte más interna del corazón, que está hacia la cavidad propiamente ventricular y que va a estar en contacto con la sangre, y el epicardio, toda la parte externa del corazón. El subendocardio, es decir, esa parte endocárdica cardíaca, tiene algo que se llama como la isquemia fisiológica. ¿Qué es eso? Si ustedes recuerdan la anatomía, las coronarias son externas, van por fuera del corazón, no están dentro del músculo, sino que están por fuera del músculo. Es decir, las coronarias son epicárdicas. Eso lleva a que para irrigar todo el espesor del ventrículo, después del vaso principal que hemos ido mencionando, la coronaria derecha, la circunfleja, la descendente anterior, van a salir ramas mucho más pequeñitas que van a penetrar en el músculo y que van a dar la irrigación a toda la pared. El endocardio, como es la parte más interna, entonces va a tener la parte final, más terminal de esas pequeñas ramas. Comparado entonces con el resto del espesor del músculo, es el que va a recibir ya menos proporción de sangre. Y asociado a eso es una parte que es metabólicamente muy activa porque va a estar enfrentado al estrés de la contracción cardíaca. Eso lleva a que el endocardio tenga esa isquemia fisiológica, pero es una isquemia balanceada, la que el corazón está acostumbrado a sostener.
pero que en condiciones de disminución de flujo va a llevar a que tenga cambios drásticos porque ya de por sí se mantienen trabajando como al límite, podríamos decir. Otro de los principios que debemos tener presentes es que la despolarización del corazón va desde el endocardio hacia el epicardio, es decir, va de adentro hacia afuera. Pero la repolarización ocurre en fenómeno contrario, es decir, del epicardio hacia el endocardio, de afuera hacia adentro. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué no se repolariza en el mismo orden? Si se despolarizó de adentro hacia afuera, normalmente lo que debería pasar, o lo más común debería ser que se vuelva a repolarizar en ese mismo sentido. Pero como ya habíamos dicho, como su endocardio tiene una isquemia fisiológica, hace que todos sus procesos metabólicos y dentro de eso también sus procesos eléctricos sean más lentos. Eso hace que a pesar de despolarizarse primero, el epicardio se despolariza después, pero rápidamente se recupera, mientras que el endocardio apenas se está acabando de recuperar, y por eso el fenómeno se inicia al revés, porque el epicardio, al ser mucho más irrigado, es mucho más rápido en sus procesos y logra empezar el proceso de repolarización antes que el endocardio. Más adelante veremos algunas figuras que nos orientan a eso, que básicamente es esto. Aquí en el lado A tenemos lo que sería el endocardio y el B sería el epicardio. Aquí lo que vamos a definir son los potenciales de acción. El potencial de acción del músculo está dado, eso lo ven en fisiología, por los cambios iónicos. Tiene una fase inicial que se conoce como la fase 0, que depende del sodio, una fase 2, donde se empiezan a cerrar esos canales de sodio y empieza la entrada de potasio y calcio, la fase 3 o de meseta, que depende básicamente del calcio, y la fase 4, que ya va a corresponder a lo que es la repolarización dada por la entrada de potasio a la célula. Todos estos cambios en el endocardio, si ustedes comparan el tiempo de duración aquí, va a ser más prolongado que esos mismos cambios en el epicardio. Son mucho más rápidos. Ustedes comparan esta figura contra esta figura, esta se va a demorar más tiempo en ocurrir, por ese fenómeno de isquemia fisiológica que les estaba mencionando. Acá se ve positivo y aquí se ve negativo simplemente por la cercanía de los electrodos del electrocardiograma. Como el endocardio está más lejos, el electrodo ve una fuerza que se le acerca, mientras que el epicardio está más cerca del electrodo, entonces los cambios los ve el electrodo como si se le alejara. Por eso todo lo que se acerca en el electrocardiograma va a ser positivo, mientras que lo que se aleja va a ser negativo. Cuando interponemos esas dos figuras, la parte aquí positiva, que representaría el subendocardio, y acá abajo el epicardio, vemos la diferencia, como esta es más lenta y esta es más rápida. Y justamente las diferencias en tiempo es lo que a la larga van a generar el QRS y la T en el electrocardiograma. La parte inicial de la despolarización va a producirnos entonces el QRS, pero esa diferencia que se toma en completar el potencial de acción, es decir, en repolarizarse nuevamente, les había dicho que el endocardio, al ser isquémico, va a ser más lento, se demora más, mientras que el epicardio lo hace más rápido. Es decir, que ustedes ven que estas dos figuras interpuestas, esta termina por acá, mientras que esta termina antes. Esa diferencia en tiempo es lo que nos va a generar la onda T, y que la onda T, siendo un fenómeno eléctrico diferente al QRS, igual tenga la misma dirección. Me explico. El QRS es la despolarización, va positivo. Si la repolarización es un fenómeno eléctrico inverso, pues lo típico sería que la T fuera negativa. Pero por estas diferencias en el tiempo es lo que nos explica que la T realmente sea positiva a pesar de ser un fenómeno eléctrico contrario. Teniendo en cuenta esos cambios, es que vamos a ver cómo un miocardio que está normalmente perfundido
cómo se va a ir comportando a lo largo de su evolución cuando se obstruye una de las coronarias, disminuye el flujo sanguíneo y se va presentando isquemia que puede ir comprometiendo grados variables de la pared del ventrículo. Entonces, cuando hablamos de una obstrucción de las coronarias, vamos a tener un fenómeno que se llama isquemia inicialmente. Si ese fenómeno persiste en el tiempo, ya va a aparecer una lesión como tal, es decir, ya hay daño celular. En la fase isquémica, el corazón hace unas regulaciones para tratar de defenderse, hasta cierto punto la soporta, pero si ese flujo sanguíneo sigue disminuido, ya empieza a dañarse las células, ya empezamos a tener una lesión propiamente dicha, y si eso se sostiene en el tiempo, ya finalmente tenemos un daño irreversible que es la necrosis. Ese es el proceso normal en cualquier tejido, y en el corazón el electrocardiograma nos ayuda a determinar más o menos en qué proceso vamos. Entonces inicialmente vamos a hablar de la fase de isquemia, que es la fase más frecuente porque muchos pacientes no tienen obstrucciones agudas, pero tienen crecimiento de placas ateroscleróticas que van tapando el paso y que con actividades que les representen una mayor actividad pueden hacer momentos de isquemia sin llegar a las otras fases. Entonces esta es la fase más frecuente que uno podría encontrar en el electrocardiograma. Primero, hay algunas cosas aquí, muchachos, que son mucho más teóricas que realmente en la práctica no se logran ver tan así, porque hay un solapamiento muchas veces de estas dos capas, del subendocardio y del epicardio. Desde el punto de vista fisiológico, siempre existe esta división en el músculo, pero a la hora que la obstrucción coronaria se da, realmente pueden haber compromiso de ambas zonas, lo que lleva a que los cambios electrocardiográficos no sean siempre tan representativos como teóricamente lo diría el libro. Cuando hay compromiso del subendocardio, recuerden que ese endocardio es una zona que se mantiene al límite, que es fisiológicamente isquémica. Entonces, cualquier disminución del flujo sanguíneo en una coronaria, siempre el endocardio es el primero que va a sufrir. Cuando tenemos compromiso subendocárdico, hay disminución del flujo hacia esa zona, vamos a tener entonces unas ondas T amplias y picudas. Mientras que cuando el compromiso es más epicárdico, vamos a ver T planas o negativas. ¿Qué pasa? Si hay compromiso epicárdico, obviamente también hay compromiso endocárdico, porque si no hay circulación para la parte más externa que tiene más vasos, pues obviamente la parte interna que es más distal también se va a ver comprometida. Pero desde el punto de vista electrocardiográfico hacemos esta división. Hay una cosa muy importante, y es que generalmente la isquemia se acompaña de prolongación del intervalo QT. Entonces, uno de los indicadores de isquemia activa es tener un QT prolongado, y por eso es que al tener un QT prolongado se favorece la aparición de arritmias, y por eso muchos de los pacientes que tienen eventos coronarios agudos pueden hacer arritmias ventriculares que pueden ser mortales. Si volvemos a este dibujito que vimos ahorita, recuerden que la parte superior representa el endocardio, que es más lento, y la parte inferior el epicardio, que es mucho más rápido. Eso nos da el QRS y una T positiva, a pesar de ser un fenómeno eléctrico inverso al QRS. Esto es lo que nos produce el trazado electrocardiográfico normal. Esto sí estamos viendo aproximadamente una derivada B5, B6 que tendrían esta morfología. Obviamente, dependiendo de la derivada, recuerden que vamos a tener QRS más positivos o negativos, pero esto simplemente con fines de ilustrar estos cambios fisiológicos. Cuando tenemos isquemia subendocárdica, ¿cierto? Cuando hay isquemia, los tiempos de ese potencial de acción se vuelven aún más lentos. Entonces, teníamos un endocardio de por sí más lento por su isquemia fisiológica. Si tiene una isquemia adicional, se vuelve mucho más lento de lo que era. Entonces, la diferencia con el epicardio se vuelve mayor. Aquí teníamos una T
que era más pequeñita porque esta diferencia en tiempo entre los potenciales era pequeña, aquí tenemos un tiempo del potencial de acción mucho más prolongado en el endocardio, lo que lleva a que la diferencia entre endocardio y epicardio sea mayor y por tanto nos produce esta T que es más alta y picuda. Entonces, eso es el cambio inicial en una isquemia subendocárdica. Cuando lo que se nos compromete es el epicardio, entonces, por ejemplo les digo, se comprometen realmente ambas zonas, pero ambas zonas quedan igual de isquémicas. Eso lleva a que el endocardio pues sigue siendo lento, pero el epicardio, que era mucho más rápido, se vuelve también más lento porque ha tenido menos flujo sanguíneo que le ayude a generar sus requerimientos fisiológicos para el potencial de acción. Eso lleva a que se equilibre el tiempo entre el endocardio y el epicardio, y si no hay diferencias, entonces lo que tenemos es una T plana. O cuando el compromiso isquémico es aún más prolongado, el epicardio, que era más rápido, se vuelve más lento que el endocardio. Entonces ya la T no va a ser positiva porque la diferencia final entre endocardio y epicardio va a ser negativa y eso nos produce una T negativa. ¿Queda claro ese concepto o hay algo que quieran que aclaremos? Porque esto es fundamental para seguir progresando. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Normalmente las ondas T pueden ser simétricas o asimétricas, y específicamente las simétricas se asocian más a enfermedad coronaria isquémica, pero se asocian más, no quiere decir que son exclusivas. Eso quiere decir que cuando uno va a las guías de diagnóstico, que eso ya es algo clínico y que ustedes verán más adelante, las guías de diagnóstico en ningún momento dicen que las ramas tengan que ser simétricas o asimétricas. El solo hecho de tener una T negativa independiente de las ramas, si el cuadro clínico es sugestivo, usted debe interpretarlas como isquemia. Si son simétricas, son mucho más sugestivas, pero no quiere decir que si son asimétricas no sea enfermedad coronaria. ¿Listo? ¿Alguna duda adicional hasta acá? No, que vamos. Entonces es fundamental que tengan en cuenta que de acuerdo a la zona isquémica, endocardio o epicardio, la prolongación de estos va a llevar a los cambios de la T. Esto mismo lo hemos representado en esta otra figura. Acá tenemos el endocardio en una gris más oscuro y acá tenemos el epicardio. Si aquí tenemos el electrodo, ¿cierto? Entonces este electrodo va a estar mirando cuando la isquemia es en el endocardio. Ustedes ven aquí cómo esto es mucho más amplio que el epicardio, que es el potencial de acción epicárdico, y estas diferencias en tiempo es lo que me lleva a la aparición de esta T picuda. Cuando yo tengo compromiso en el endocardio, este endocardio es el que se vuelve más lento que el epicardio y me va a producir esta T negativa. Esto es lo que... sí. Los procesos, sí, normalmente cuando empieza el fenómeno isquémico, primero lo que se compromete es el endocardio. ¿Por qué? Porque cuando disminuye el flujo, el poquito flujo que hay alcanza a penetrar algo a la pared, compromete menos el epicardio, y el endocardio, que por sí ya está fisiológico, es el primero que sufre. Si la isquemia se sostiene, ya empieza a comprometerse el epicardio y ahí es donde se empiezan a dar estos otros fenómenos. ¿Esto ya es un electrocardiograma? Sí. Sí, independiente de que sea T picuda o T negativa, un proceso isquémico activo se puede acompañar del QT prolongado. Esto entonces es un electrocardiograma ya de un paciente real, ¿sí?, donde vemos las derivadas de miembros de 1, de 2, de 3 a BR, a BF y B1 a B6. Ustedes pueden ver aquí lo que son los cambios normales, los tamaños de las ondas T,
y aquí un paciente que ya tiene compromiso con isquemia. Si ustedes comparan este mismo paciente, cómo eran las T iniciales y cómo se vuelven después las T, miren que se vuelven unas T altas y picudas. Específicamente hablamos de que las T son altas en las derivadas de B1 a BF si miden más de 5 milímetros, y en las derivadas de B1 a B6 si miden más de 10 milímetros. Si ustedes ven, por ejemplo, B2 tiene 5, 10, alrededor de 12, 13 milímetros, B3 tiene 5, 10, tiene casi 15 milímetros, lo mismo B4. Entonces son ondas T que se vuelven altas y picudas. Ahora, no es lo único que produce esto, ya vamos a verlo. ¿Qué otras cosas me pueden producir esas ondas T tan altas? Primero, puede ser una variante normal en pacientes que tienen un tono vagal muy alto, ¿sí? No, cuando está con la... Muy buena aclaración. Si está con la estandarización típica, que es 10 milímetros por milivoltio. Todas las medidas que yo les estoy diciendo es en un paciente que está calibrado 25 milímetros por segundo de velocidad y con voltaje 10 milímetros por milivoltio. Entonces, pacientes que tienen una actividad vagal muy importante como los deportistas pueden tener T altas. Lo mismo en las pacientes que son muy delgadas y altas, pueden tener también esas T altas y simplemente ser una variante normal. En la pericarditis aguda también se pueden presentar. Pacientes con alcoholismo que tienen alteraciones electrolíticas, sobre todo potasio y magnesio, se pueden encontrar. Hipercalemia, en la hipertrofia ventricular izquierda, los pacientes con enfermedad cerebrovascular o cuando hay bloqueo congénito. Todas estas cosas pueden producir esos cambios en las T altas y picudas. Entonces, muchos de los cambios electrocardiográficos de los eventos coronarios no son exclusivos del infarto. De ahí la importancia de acompañarlos de un cuadro clínico y de una lectura muy juiciosa del electrocardiograma, pues un síndrome, cada una de estas otras causas que tienen T picudas van a tener unas cosas específicas que van a ir desarrollando ustedes a la medida que vayan viendo todo lo referente a la electrocardiografía. Perfecto. ¿Estas causas no presentan un QT alargado? Dependiendo de la causa. Si por ejemplo tú tienes una hipercalemia, sí se acompaña del QT largo. Una pericarditis no, una variante normal no, el alcoholismo sí se puede acompañar de QT largo, la hipertrofia ventricular no, la enfermedad cerebrovascular sí, el bloqueo congénito no. Entonces son muchas cosas que ya, vuelvo y les digo, a medida que ustedes vayan desarrollando todos los temas de electrocardiografía, van a ir haciendo profundización en cada una de estas cosas. Aquí tenemos el fenómeno contrario. Hablaríamos entonces de una isquemia más subepicárdica, es decir, que el compromiso isquémico es más severo, donde ustedes ven como hay unas T negativas casi que en todo el electrocardiograma. Entre más derivadas hay comprometidas, más es el riesgo de isquemia. Pero hay una cosa que hay que ir mencionando desde ya, y es que lo único que me va a ayudar a definir específicamente qué cara del ventrículo está comprometido son las elevaciones del ST, que veremos más adelante cuando hablemos de lesión. Cuando hablamos de isquemia, el hecho de que esté comprometida una cara, por ejemplo aquí podemos decir, es que tiene un compromiso desde B1 a B6. Yo no puedo decir que está comprometido toda la cara, excepto cara anterior y cara lateral. No, las isquemias no me ubican un territorio. Las únicas que sí me dicen con claridad que está comprometida X o Y cara son las elevaciones del ST. Aquí entonces vemos las T negativas, vemos que son de ramas simétricas, pero con relación a lo que preguntó ahorita el compañero, no es exclusivo de la isquemia y que está comprometida en muchos territorios. Entonces hasta ahí hablamos de lo que es isquemia, o esas T altas y picudas, o la aparición de las T planas o negativas. Si el compromiso se sostiene y se va comprometiendo todo el espesor de la pared ventricular, aparece la lesión. El hallazgo típico de la lesión es la elevación del segmento ST.
Eso es lo que nos va a definir que ya hay lesión miocárdica. Ahora, no todas las obstrucciones coronarias producen elevación del ST. Por eso, que se eleve o no el ST depende del grado de obstrucción coronaria. Si la coronaria se obstruye completamente, 100%, no hay nada de flujo y la isquemia rápidamente va a progresar a lesión porque no le está llegando absolutamente nada de sangre al miocardio, entonces esas células se van a empezar a morir. Cuando hay obstrucción completa es que encontramos elevación del ST. Si la obstrucción es incompleta, es decir, pasa algo de flujo sanguíneo, entonces no se va a comprometer todas las células, siempre van a haber más compromiso de unas células que de otras y no aparece la elevación del ST. Nuevamente, si separamos la pared ventricular entre subendocardio y epicardio, cuando comprometemos el subendocardio se nos empieza a dar ese infradesnivel del ST, ya vamos a ver por qué. Y si el compromiso es subepicárdico, que vuelvo y les digo, si se comprometió el epicardio, pues ya se comprometió todo el espesor. Ahí, pues para que se nos comprometa todo el espesor ventricular y el epicardio que tiene mejor irrigación es porque la obstrucción sí fue completa y en ese caso sí vamos a tener la elevación o supradesnivel del ST. Volvemos con el dibujito base. Tenemos potencial de acción del endocardio, potencial del epicardio más rápido que nos produce QRS con una T positiva. Si tenemos un compromiso en el endocardio, ya habíamos dicho que en la fase de isquemia se extiende la duración del potencial de acción y eso lleva a las T picudas. Pero si ese periodo de isquemia se sostiene o la obstrucción es completa y ya tenemos lesión, tenemos menos células. Esas células que van muriendo entonces hacen que la representación del potencial de acción sea menor. Entonces empieza a tener un potencial de acción más pequeñito. Si ustedes comparan este potencial de acción de acá contra este potencial de acción, tiene una altura menor. ¿Por qué? Porque hay menos células, hay células que están muriendo, entonces son menos células que van a representar ese potencial de acción. Al disminuir el potencial de acción, si comparamos el potencial de acción del endocardio contra el del epicardio es mayor y esa diferencia entre potenciales de acción jala el electrocardiograma hacia donde el potencial de acción es mayor, o sea, hacia la parte negativa que representa el epicardio. Eso explica por qué cuando la isquemia es subendocárdica, lo que primero que vamos a tener después de las T altas, que recordemos, isquemia es inicial, si ya el vaso se obstruyó completamente y progresa y aparece la lesión, es cuando aparecería entonces el infradesnivel del ST. Si ya se nos compromete el epicardio, entonces tenemos que empieza a disminuirnos el tamaño del potencial de acción del epicardio, cosa que genera una franca diferencia entre potenciales y se jala ese trazado electrocardiográfico hacia la representación endocárdica y finalmente eso es lo que nos lleva a la elevación del segmento ST. Entonces, dependiendo de qué zona se está comprometiendo más, se disminuye ese potencial de acción y eso me tira o el ST a un infradesnivel o el ST a un supradesnivel. Entre mayor el compromiso isquémico, menor es el potencial de acción. Entonces miren, una elevación del ST menor, ya cuando el potencial de acción es casi nulo, la elevación del ST es más franca. Entonces, si ustedes toman un electrocardiograma en un paciente que llegó con una obstrucción completa de la coronaria, pero eso lleva 5 o 10 minutos, van a ver inicialmente los cambios de la T, posterior en un par de minutos más ya van a empezar a ver cómo eleva el ST, y si ustedes hicieran un electrocardiograma continuamente de ese paciente, verían cómo con cada cierto tiempo, eso varía de persona a persona, no es un tiempo estándar que a los 5, a los 10, a los 15 minutos pasa esto, eso puede ser variable persona a persona, pero si van a ir viendo cómo cada vez el ST sube más hasta que llega al punto máximo en que se puede elevar. Eso es lo que nos explica entonces, o los
infradesniveles del ST, como en estos dos casos, o la elevación del ST. Como les he dicho, esto desde el punto de vista experimental, uno separa endocardio de epicardio, pero desde el punto de vista clínico, cuando hay compromiso epicárdico es porque ya se comprometió todo el espesor de la pared, porque no hay forma de irrigar bien la parte terminal si la parte más externa, que es la que está más cerca de la coronaria, está sin irrigación. Entonces, esto es lo que ya vemos en la vida real en un paciente. Aquí vemos un trazado en el electrocardiograma. Recuerden que el ST se determina a partir de donde está el punto J. Y si un ST está con infra o supradesnivel, se determina desde la línea de base. ¿Quién me cuenta cuál es la línea de base en el electrocardiograma? ¿Cómo sé yo cuál es esa línea de base? No. Se traza entre PR y PR. Ustedes cogen una hojita, ponen en el PR, de un PR hasta el siguiente PR, y ahí es donde determinan qué tan elevado o qué tanto infradesnivel tiene el segmento ST. Entonces ustedes ven aquí, si ustedes trazaran aquí, tendría alrededor de 1 milímetro en D1, pero miren, D2, D3, ABF, todo lo profundo que está este ST. Si trazáramos aquí una línea, nos daría más de 2 milímetros de descenso del ST. Entonces esto nos representa una isquemia subendocárdica, y miren que el compromiso es en múltiples caras. Ahorita más adelante vamos a ver específicamente la forma del descenso del ST, cuándo es alterada, cuándo no, porque hay descensos del ST como en el ejercicio que no necesariamente son patológicos. Pero aquí sí francamente vemos cómo hay un cambio del segmento ST infradesnivel. Mientras que aquí vemos lo contrario, el supradesnivel, ya cuando el compromiso es epicárdico. Si ustedes trazan nuevamente de PR a PR, ustedes ven como acá en 2, 3 y ABF, el segmento ST es más alto. Vuelvo y les digo, acá, como hay elevación del ST, sí puede ubicar un territorio coronario. Si está elevado, D2, D3 y ABF, ¿qué cara es esa? La inferior. Entonces aquí yo sí claramente puedo decir, este paciente tiene una obstrucción de la coronaria que le lleva la sangre a la cara inferior. ¿Cuál era la coronaria? ¿Cuál coronaria irriga la cara inferior? ¿La derecha o la circunfleja? Dependiendo de la dominancia. Entonces miren que aquí es donde empezamos a aplicar lo primero que vimos ahora, esa correlación entre las derivadas electrocardiográficas y la anatomía coronaria. Vuelvo y les digo, solo si hay elevación del ST. Si no hay elevación del ST, yo solamente puedo decir, este paciente tiene una isquemia miocárdica, ¿dónde? No sé. En cambio, si tiene elevación del ST, como en este caso, yo sí puedo decir francamente, tiene una elevación del ST en cara inferior, entonces puede ser la coronaria derecha o la circunfleja. Hay unos truquitos que le ayudan a uno a saber si es más la una o la otra, pero eso pues lo verán más adelante, porque eso ya son unas minucias inicialmente. Lo que necesitamos entender es cuáles son esos territorios y cómo lo vamos a definir. Hay una cosa adicional que nos va a ayudar cuando hablamos ahorita que hay diagnósticos diferenciales, es decir, que hay otras enfermedades que pueden producir cambios electrocardiográficos similares. Una de las cosas es que el ST no se eleva solamente en los infartos, se puede elevar en otras cosas que veremos ahorita. Una de las cosas que nos ayuda a saber que la elevación del ST sí es por un infarto es porque se produce una cosa que llamamos cambios recíprocos o cambios en espejo. ¿Qué es? Que la cara contraria a donde está produciéndose la isquemia pasa a lo contrario. Entonces, si aquí yo tengo en la cara inferior elevación del ST, la cara que está como al lado opuesto de la cara inferior es la cara lateral.
Entonces yo miro D1 y ABL y ustedes ven que aquí hay infradesnivel del ST. Cuando yo encuentro esos cambios en espejo, me está diciendo que efectivamente la elevación del ST sí es por un síndrome coronario agudo. Eso es una de las claves más importantes para poder diferenciar los cambios del ST. Pero entonces, yo les decía que los síndromes coronarios pueden ser con o sin elevación del segmento ST. Depende de si la obstrucción es completa, se eleva el ST. Pero si la obstrucción es parcial, como en este caso, como igual queda una zona por donde pasa sangre, no se eleva el segmento ST. Esto desde el punto de vista clínico, ¿qué representa? Que a este paciente hay que abrirle el vaso. Y la única forma de abrirle el vaso generalmente es con lo que ustedes conocen como los cateterismos, que ustedes van a ir viendo más adelante bien realmente en qué consiste eso, aunque hay algunos tipos de medicamentos, pero que son la última alternativa. El tratamiento de elección siempre va a ser el cateterismo. Mientras que en estos pacientes, de entrada, lo primero que necesitan es tratamiento médico y ya después se define quién, con unas cosas clínicas especiales, de acuerdo a las clínicas que ustedes irán, a las guías que ustedes irán desarrollando, se define qué paciente necesita o no cateterismo. Estos pacientes que no tienen obstrucción completa, dependiendo de cada persona y de qué tan adaptada esté a la isquemia o no, incluso pueden tener un electrocardiograma normal. Entonces ahí juega más el contexto clínico que incluso los cambios en el electrocardiograma. Pero la elevación del ST sí nos indica obstrucción completa, es una verdadera. Todas dos son emergencias, pero este paciente sí que más, porque hay que destaparle este vaso lo más pronto posible para poder salvarle miocardio. Cuando el síndrome coronario es con elevación del ST, ¿cierto? Vuelvo y les digo, este sí nos ayuda a establecer cuál es el territorio responsable y cuál es la coronaria que está afectada. Cuando hay elevación, cuando consideramos que la elevación del ST es significativa, es decir, que sí es patológica. Cuando es más de 2 milímetros en hombres o más de 1.5 milímetros, o sea, 0.15 milivoltios en mujeres, de B1 a B3. El resto de las derivadas, 1 milímetro, nos habla que es una elevación significativa. Esto en el electrocardiograma de 12 derivadas. Aquí entonces, ¿dónde ven que está elevado el ST? ¿De qué cara? Entonces, de 2, de 3, ABF. ¿Qué cara es esa? Inferior. Y lo que les dije ahorita, si de verdad es un proceso isquémico, se debe ver cambios en espejo. Miren que acá tenemos infradesnivel del ST. Entonces esto nos dice que definitivamente nuestro paciente tiene un síndrome coronario agudo. Aquí donde está elevado, ¿qué cara? Otra vez cara inferior. 2, 3, ABF. Y miren otra vez los cambios en espejo. Y aquí, ¿dónde está elevado? ¿Dónde? ABL. ¿Dónde más? D1. O sea que, ¿qué cara es esta? D1 y ABL. Lateral. Alta. ¿Dónde más está elevado? B2. Miren B2 cómo está, ni se ve la R, todo está elevado. B3, B4, B5. O sea que, ¿qué cara está comprometida aquí? Anterior y septal. O sea, tenemos un infarto que compromete cara anterior, septo y cara lateral. Conclusión, el infarto cae que todo. Solamente se le está salvando la cara inferior.
Y cambios en espejo, mírenlos acá en la cara inferior justamente, cómo tiene infradesnivel. ¿Listo? Entonces, elevación del ST más cambios en espejo, eso es un síndrome coronario agudo. Los cambios en espejo es, si yo tengo elevación del ST, en la cara contraria debo ver lo contrario, o sea, infradesnivel del ST. Y aquí, acuérdense que ahora les dije que hay unas derivadas especiales. Cuando B1 tiene una R alta, o como en este caso tiene infradesnivel del ST, B1, B2 y B3, es justamente lo que estamos diciendo, son cambios en espejo. Entonces, ¿dónde está la cara contraria a B1, B2 y B3? Atrás. O sea, la cara inferobasal, o lo que decíamos que le llaman posterior. Cuando queremos evaluar esa cara, entonces, ¿qué derivadas pedimos? B7, B8, B9. Y miren que tiene aquí elevación del ST. Pero la elevación del ST en B7, B8, B9 es significativa con solo medio milímetro. Por eso ustedes aquí no ven esas elevaciones del ST tan marcadas como en los otros electrocardiogramas que les mostraba, sino que es mucho más sutil, pero sí logra tener incluso 1 milímetro de elevación del ST. Entonces, infarto de cara inferobasal solo necesita medio milímetro. Lo sospechamos, como les había dicho, si la R es muy alta en B1 o si tenemos infradesnivel en B1, B2, B3, nos representa ese cambio en espejo, entonces debo hacer derivadas posteriores. No, eso no hay forma de saberlo. Entonces, siempre que en B1, B2 y B3 se tenga infradesnivel, siempre se deben hacer derivadas posteriores para saber si son cambios en espejo o si no hay elevación del ST para decir que es solamente isquemia. Acá, ¿qué les llama la atención? ¿Dónde está elevado? ABR. Miren ABR. Acuérdense que les había dicho, ABR es muy especial para detectar tronco y debe estar elevado en ABR y en B1, pero ser más la elevación de ABR que de B1 y acompañarse de infradesnivel en al menos 6 derivadas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea que cumple criterios. Cuando tengamos elevación del ST en ABR y en B1 con ABR más que B1 y al menos 6 derivadas con infradesnivel, sospechamos que se obstruyó ¿quién? El tronco principal izquierdo. ¿Ves? Entonces estos cambios electrocardiográficos son emergentes porque este paciente tiene una obstrucción de la gran mayor parte de su circulación coronaria. Ahora, aquí vemos en el tiempo cómo se van dando todos esos cambios de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, el electrocardiograma es una cosa que nos está mostrando en tiempo más o menos real qué está pasando a nivel del miocardio. Entonces, como yo les decía ahorita, si a un paciente que tiene una obstrucción coronaria le hacemos seguimiento en el electrocardiograma, pues veríamos cómo se va dando todo esto. Ahora, lo que queremos es que no se dé todo esto. Vamos a empezar a aplicarle tratamientos para cortar este proceso. Pero, ¿cómo sería el proceso si no se hiciera nada? Tenemos electrocardiograma normal. Cuando empieza la isquemia subendocárdica, tenemos las T altas, ¿cierto? Si eso persiste y la obstrucción es completa, entonces ya se nos eleva el segmento ST. Y si eso persiste, el paciente no se le destapa el vaso, se muere todo ese territorio. Finalmente tenemos necrosis y van a aparecer las ondas Q y el ST baja y queda la T negativa.
Solo después de unas 3 a 4 semanas que se da todo el proceso de cicatrización cardíaca, las T vuelven a ser positivas. Esto es el proceso que se desarrolla en un paciente con un evento coronario si no se hace intervención. Ahora, una de las limitaciones es cuando hay elevación del ST y bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda es una de las cosas que produce elevación del segmento ST y puede producir incluso infradesnivel en otros territorios que pueden confundirse con cambios en ST. Entonces es uno de los diagnósticos más difíciles. Pero muchas personas tienen bloqueos de rama por cualquier enfermedad cardíaca. Pero una de las que también produce bloqueo de rama izquierda son los eventos coronarios. Entonces, un evento coronario agudo puede producir un bloqueo de rama izquierda nuevo. Pero de los pacientes que llegan a un servicio de urgencias, la gran mayoría no le llegan a usted con un electrocardiograma previo para decirle, vea, es que mi bloqueo de rama izquierda yo ya lo tenía, no se preocupe. Pues no, eso no pasa, ¿cierto? Entonces, 40-45% de los pacientes que llegan al servicio de urgencias no se sabe si ese bloqueo de rama ya existía o no existía. Entonces, para definir a estos pacientes qué les vamos a hacer es muy difícil. Para tratar de esclarecer si un paciente que tiene bloqueo de rama izquierda tiene o no tiene un infarto, hay una doctora de apellido Esgarbosa que estableció unos criterios. El problema es que sirven muy poquito, casi que solo le dan a la doctora Esgarbosa. Entonces, sigue siendo muy complejo, pero estos criterios es casi que lo único que disponemos para ayudarnos. ¿Qué dice? Que si el ST está elevado más de 1 milímetro concordante con el QRS da 5 puntos. ¿Qué es eso? Ya les voy a explicar ahorita con un electrocardiograma. Si hay depresión del ST mayor o igual a 1 milímetro de B1 a B3 da 3 puntos, y si hay elevación discordante de más de 5 milímetros da 2 puntos. Se necesitan al menos 3 puntos. O sea que si tiene este último criterio solito no sirve para nada. Los que realmente sirven son estos otros dos criterios para poder hacer el diagnóstico, pero con una sensibilidad muy baja, es decir que muy poquitos pacientes tienen esos cambios en el electrocardiograma. Claves para definir entonces en un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda y llega el dolor en el pecho para uno saber o para tener una idea de si ese paciente tiene o no tiene un síndrome coronario agudo. Entonces, primero, si el paciente llegó inestable hemodinámicamente o eléctricamente, ¿qué quiere decir eso? Que si el paciente llegó chocado, llegó hipotenso o llegó con arritmias graves, pues usted siempre considere que lo que tiene es un infarto. Si el paciente llegó con signos de falla cardíaca aguda, considere que es un infarto. Pero si el paciente llegó estable, tiene el dolor pero está tranquilo, los signos vitales están bien, no está haciendo arritmias, muy posiblemente ese bloqueo de rama izquierda no sea nuevo, pero eso no necesariamente es así. Ya a lo largo que más adelante ustedes vayan viendo la parte clínica, irán viendo cada vez más claves que les van a ayudar a establecer eso. Ahora, les había dicho que puede haber elevación del ST por otras cosas que no son síndromes coronarios. Una de ellas es el bloqueo de rama izquierda, pero hay otras. Una es la angina vasoespástica de Prinzmetal, es una obstrucción completa de la coronaria, solo que por un ratico. El vaso hace vasoespasmo, es decir, se cierra. Eso puede durar normalmente 10 a 15 minutos, vuelve y se abre. Entonces, mientras estuvo cerrado, puede haber lesión, entonces puede haber elevación del ST, pero después, una vez se abre, los cambios se revierten. El síndrome de Takotsubo es una enfermedad poco frecuente, que es una enfermedad cardíaca, una falla cardíaca aguda por estrés, y puede producir también elevación del ST, indistinguible de un síndrome coronario agudo. Los aneurismas ventriculares, una vez un paciente tuvo un infarto, puede quedar con un aneurisma, es como un saco que le queda al ventrículo. Esa zona está muerta y se mueve mal, tiene mala contractilidad, puede producir también cambios del ST indistinguibles de un síndrome coronario. Entonces, estas tres,
lo que es la angina vasoespástica, el Takotsubo y los aneurismas ventriculares son indistinguibles de un síndrome coronario agudo en el electrocardiograma. Entonces aquí la clínica y otros exámenes es lo que ayudan a establecer el diagnóstico. La pericarditis aguda produce elevación del ST, pero no en un territorio coronario, sino en diferentes territorios. Eso es lo que le va a ayudar a uno, ya vamos a mirar. ¿Qué otras cosas elevan el ST? Bloqueo de rama izquierda, que ya les había dicho, la hipercalemia, la miocarditis, el síndrome de Brugada, que es un trastorno genético de los canales de sodio y que produce arritmias ventriculares que pueden ser fatales. La embolia pulmonar es muy raro, pero puede producir también elevación del ST, y un cambio que se considera como una especie de variante, que es la repolarización precoz. Entonces vamos a ver rápidamente cosas o puntos claves de cada uno de estas otras cosas que elevan el ST. Entonces, la pericarditis, primero, no elevan una cara. Un síndrome coronario, por definición, me tiene que comprometer caras de una coronaria. En una miocarditis yo tengo elevación del ST, pero difusa. Entonces puedo tener un D2 más un ABL, que son caras diferentes. Entonces son caras diferentes que tienen elevación del ST y no tiene cambios en espejo. El ABR tiene depresión del ST, el PR se ve deprimido o descendente, y es cóncavo la elevación del ST en la parte superior. Entonces miren acá, ustedes ven ahí elevación del ST en todo este territorio, pero también está elevado el ST en todo esto y en D1, mejor dicho, o sea, está elevado en todas partes, menos en ABR, que hay infradesnivel. Entonces es imposible que uno tenga pues un infarto de todo y el paciente esté conversando, porque este paciente va a llegarles conversando, ¿cierto? Y lo otro es que usted no puede tener elevación de todo esto sin tener al menos cambios en espejo en algún territorio. Entonces ustedes ven que aquí en todas partes está elevado el ST, no tiene infradesnivel sino en ABR, que es criterio de pericarditis, y no más. Entonces, siempre que los cambios del ST son tan difusos, con depresión del ST en ABR, eso me habla más de una pericarditis, obviamente con el cuadro clínico. Sí. Si hay depresión de PR, ¿cómo se determina la línea de baja? Bueno, eso es excelentísima pregunta. Realmente tú tendrías que tomar el punto final de donde se une la P con el PR hasta el siguiente punto final donde se une la P con el PR, porque si no, obviamente no te va a dar, porque como es depresión, pues la hojita te iría hacia la derivada de abajo, entonces no se puede. Aquí lo mismo, si ustedes ven es mucho más sutil, pero aquí está elevadito el ST, ¿cierto? Aquí un poquito, por acá también. Entonces son diferentes territorios, no son una zona coronaria específica, y no hay cambios en espejo, no hay depresiones del ST, solo elevación del ST, menos en ABR, que sí tiene depresión. Este otro lo mismo, miren que está elevado el ST aquí, por acá, pero también está elevado por acá, que son dos territorios coronarios diferentes y sin cambios en espejo. Y ABR nuevamente tiene infradesnivel del ST. Entonces grábense esas cosas: elevación del ST difusa con infradesnivel del ST en ABR y sin cambios en espejo, sospecha de pericarditis. La repolarización precoz, se puede encontrar elevación del ST, como pueden no tener elevación del ST, pueden tener T altas y picudas, o sea que aquí ya estamos hablando de dos cambios que hemos dicho que se producen en los eventos coronarios. Pero la clave está en que si ustedes miran la parte final del QRS, la R va a tener una muesquita. Es más frecuente en P4, pero se puede presentar en cualquier otra derivada. Entonces, si ustedes miran este trazo de acá, ustedes ven que aquí el ST está elevado, pero miren esta muesquita o este notch, que así se llama, esta muesquita aquí al final del QRS.
Esto es lo que me indica que este paciente tiene una repolarización precoz. Este sí es mucho más fácil. Se ve más frecuente en B4 como en este caso, pero se puede ver en cualquier derivada. Lo otro es el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada, como les decía, es una alteración en los canales de sodio, eso es congenético, y puede producir arritmias ventriculares. Hay 3 tipos electrocardiográficos, pero solamente el tipo 1 sirve para hacer el diagnóstico. En este hay elevación del ST de más de 2 milímetros con forma de aleta de tiburón. Hay morfología de bloqueo de rama derecha en B1 con T negativa, y como les decía, es el que sirve para hacer el diagnóstico. En el otro, en el tipo 2, si bien está elevado el ST, no tiene la forma de aleta de tiburón y por eso no sirve para hacer el diagnóstico. Y es esto. Miren que sí se parecen francamente a una aleta de tiburón. Entonces, grábense esta imagen, pues esto es muy poco frecuente, se ve en B1 o B2 generalmente, y es elevación del ST con esta forma de aleta de tiburón. Los debe hacer pensar siempre en un síndrome de Brugada. La hipercalemia, es decir, la elevación del potasio, puede producir T altas, vuelvo y les digo, 5 milímetros en las frontales, 10 en las precordiales, puede prolongar el PR e incluso que se pierda la onda P, puede producir QRS ancho, elevación del ST, bloqueos y finalmente la muerte por asistolia. Entonces, todo esto son cambios que se pueden producir cuando el potasio está elevado. Y es esto, este que dice 4 es más o menos el valor del potasio normal y produce un electrocardiograma normal. Cuando el potasio se baja, aparece lo que se llama una onda U, que la hipocalemia es una de las causas de onda U, pero cuando el potasio se sube, miren que se puede perder la onda P, el QRS se vuelve ancho y las ondas T se vuelven altas y picudas. Y puede pasar esto. Esto es un paciente con una hipercalemia muy severa. Miren que no hay onda P, el QRS se volvió ancho y miren el tamaño de estas ondas T, muy altas y picudas, ¿cierto? Esto puede producirlo también un evento coronario. Ya dijimos que sí, que en las fases de isquemia se pueden encontrar estas T. Lo que no es normal es no tener ondas P, este QRS tan ancho, ¿cierto? Todo esto con un cuadro clínico es lo que le va a ayudar a uno a establecer el diagnóstico. El aneurisma ventricular, ya les había dicho que es indistinguible de una elevación del ST por un síndrome coronario agudo, porque de hecho es secundario a un síndrome coronario agudo. Se sospecha cuando un paciente tuvo un infarto y después de 3 a 4 semanas el ST nunca le bajó. Siempre se quedó, tuvo su infarto, elevó el ST y nunca baja el ST, sino que quedó siempre con su elevación del ST. Y siempre queda aneurisma ventricular, esos pacientes casi que todos van a tener falla cardíaca. Entonces ustedes ven esto, miren que tiene elevación del ST franca, que tiene infradesnivel del ST en otras zonas, o sea, cambios en espejo. O sea que a usted le llega este paciente con dolor en el pecho, usted no tiene un electrocardiograma previo para saber que ese paciente ya tenía esos cambios, usted no tiene forma de diferenciar que eso es un aneurisma ventricular. Entonces, si el paciente llega con dolor en el pecho, hay que hacer el enfoque igualito que un síndrome coronario agudo. Ya después es que con los otros exámenes se definirá si es un aneurisma ventricular o si definitivamente si es un síndrome coronario agudo. Pero de entrada, dolor en el pecho y este electrocardiograma, no hay cómo diferenciarlos. Estos son trazados que nos hablan de diferentes cambios que se producen en el segmento ST, y que todos tienen causas diferentes, ¿cierto? Entonces aquí tenemos
una elevación del ST mínima. Recuerden que aquí es el PR es donde se tiene en cuenta. Entonces tenemos elevación del ST, B1, B2, B3, no está tan elevado acá, pero miren que aquí el QRS está un poquito ancho también y los voltajes son muy grandes. Esto es un paciente que tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Pueden producir elevación del ST. No produce cambios en espejo, pero sí produce infradesnivel en D1 a BL, B5, B6, entonces puede ser difícil de diferenciar. Este paciente, miren que tiene el QRS muy ancho, con elevación del ST. Esto es un bloqueo de rama izquierda, esto lo vamos a ver en otro seminario, entonces no me voy a detener. Cuando hablemos de ese seminario les explico bien lo de los criterios de Sgarboso, porque tiene que ver con esto del bloqueo de rama izquierda. Este paciente tiene elevación del ST en todas partes y sin cambios en espejo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué vimos que produce elevación del ST en todas partes sin cambios en espejo? Pericarditis, muy bien. Este paciente se parece mucho a este. Primero veamos este. ¿Qué es esto? Un Brugada, miren la aleta de tiburón, ¿cierto? Pero miren que este se parece mucho, también parece una aleta de tiburón. La diferencia está en estas ondas T altas y picudas. Entonces, ¿qué es esto? Hipercalemia. La hipercalemia puede producir unos cambios en B1 muy similares a los del Brugada. Pero miren las T, la diferencia de estas T con estas otras T. Este paciente sí tiene un síndrome corolario agudo. Miren que tiene aquí elevación del ST, mientras que aquí está rectificado. No es, lo típico sería que aquí tenga infradesnivel para que tuviera un cambio en espejo completo, pero miren que sea una elevación del ST. Este paciente tiene un bloqueo de rama derecha y elevación del ST. Esto es para contarles que dijimos que cuando hay bloqueo de rama izquierda es muy difícil diferenciar si el paciente tiene una elevación del ST porque el bloqueo de rama izquierda lo produce. Cuando un paciente tiene bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama derecha no produce elevación del ST. Entonces, si se encuentra elevación del ST en un paciente con bloqueo de rama derecha, es porque tiene un infarto. Ahí sí no hay dudas. Y este que ya dijimos que era el Brugada. Este ya lo vimos, que es la repolarización precoz. ¿Ves? La muesquita al final del QRS. Ahora, si el paciente no elevó el ST, ¿cierto? Quiere decir que no hizo obstrucción completa de la coronaria. En ese caso, sus pacientes van a tener infradesnivel del ST, inversión de la T, o como les dije, incluso un electro normal. Les decía que no todos los infradesniveles del ST son malos. Se considera que un infradesnivel del ST es malo, es patológico, cuando es horizontal o descendente. Ya les voy a mostrar una imagencita donde vemos eso. Y recordar que en el infarto inferobasal o posterior, tener infradesnivel en B1 a B3, como lo preguntaba el compañero ahora, no hay cómo diferenciarse sus por isquemia, o si es un cambio en espejo, entonces debo hacer derivadas posteriores, B7, B8 y B9. Si hay un síndrome sin elevación del ST, lo típico son las T negativas. Recuerden que si es subendocárdica, las T pueden ser altas y picudas. Estas son las T negativas, generalmente indican isquemia. Como ya había preguntado un compañero, son más común que sean de ramas simétricas. Pueden acompañarse del infradesnivel del ST. La profundidad es variable y hay unas T que se llaman pseudonormales. ¿Qué es eso? Que el paciente en el electrocardiograma basal en su vida, por sus enfermedades cardíacas, puede tener T negativas. Hay muchas enfermedades cardíacas, por ejemplo, una hipertrofia ventricular izquierda, que el paciente tiene T negativo. Y llega con dolor, y esa T que era negativa, que usted ya conocía en otro electro, le encuentra que es una T positiva como normal. Se llama pseudonormalización, porque contrariamente no es normal.
Si el paciente tenía una T negativa y se volvió positiva, pueden ser cambios de isquemia que están produciendo justamente el fenómeno contrario porque este paciente tenía evasión a T negativa. Estos son los tipos de infradesnivel. Esto es un infradesnivel horizontal. Ustedes ven que es completamente recto. Mientras que este es un infradesnivel descendente. Si ustedes trazan, esto va hacia abajo. Estos dos son patológicos. Mientras que este infradesnivel, que es ascendente, nos pasa a todos cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos taquicardia, estamos asustados, tenemos dolor, etcétera, etcétera. Esto es completamente normal. Entonces, solamente el que es horizontal o descendente es un infradesnivel patológico. Ahora, infradesnivel del ST, así como hay muchas cosas que elevan el ST, hay muchas cosas que lo bajan. ¿Cuáles? La hipertrofia ventricular izquierda o derecha, cualquier cambio en el sistema nervioso central, sobre todo las hemorragias en el sistema nervioso central, pueden producir T picudas, T negativas, cambios del ST, o sea, todo mimetiza cambios en el corazón. La embolia pulmonar, los digitales, que son unos medicamentos utilizados en enfermedades cardíacas, la miocarditis o la hipocalemia. Todas estas cosas pueden producir también cambios en el ST. Y finalmente, si el paciente no tenía obstrucción completa de la coronaria y no se le hizo nada o cuando se le hizo tardíamente y no se le alcanzó a destapar a tiempo, va a presentar necrosis. Hay dos teorías que dicen por qué se ve Q cuando una zona del corazón estuvo con isquemia prolongada. Una se llama la ventana eléctrica de Wilson y otra que se llama el vector del infarto, que eso a la hora de la verdad es como la misma cosa. Simplemente, en la ventana eléctrica de Wilson, la zona infartada funciona como una ventana. Entonces, es como si en vez de miocardio tuviéramos ahí un cristal que nos permite ver lo que está pasando al otro lado del corazón. Y como lo que está pasando al otro lado del corazón se está alejando de donde yo estoy, me produce un vector negativo que es una onda Q. Y es simplemente esto. Si esta zona se infartó, ¿cierto? Esto no me produce ninguna actividad eléctrica porque está muerto. Entonces, esta onda Q simplemente me está representando estos otros vectores del lado contrario que sí tienen energía y que producen un vector que se está alejando del electrón, y por eso se produce una onda Q. Esto es la ventana de Wilson y esto es el vector del infarto que se alejan. O sea, a la hora de la verdad ambas cosas son lo mismo. ¿Listo? Eso explica por qué aparece una onda Q. Bueno, muchachos, ahí están las tres cosas: isquemia, cambios de la onda T o del ST ya la lesión, y finalmente la aparición de la onda Q. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, una onda Q se considera patológica cuando tiene más del 25% de duración del QRS, es decir, si el QRS mide 4 milímetros y de esos 4 milímetros la Q mide más de 1 milímetro, eso ya es más del 25%, entonces es significativa. Y que tenga una duración de al menos un cuadrito, o sea, 40 milisegundos. Se necesitan esas dos cosas para que una Q sea patológica. En D3 a veces aparecen Q que, si no están acompañadas en D2 y en ABF, no tienen significado, porque D3 depende mucho del diafragma. Entonces, en pacientes obesos, mujeres embarazadas, personas con ascitis, pues que es líquido en la cavidad abdominal, etc., puede producir cambios que aparezcan ondas Q que no tienen ningún significado. Cuando hay elevación de más de medio milímetro, así como en las posteriores
que es medio milímetro significativo. Si en B4R hay una elevación del ST de más de medio milímetro, nos dice que hay infarto del ventrículo derecho. Bueno muchachos, muchas gracias.